Comenzamos el módulo álgebra de la materia con una serie de videos de teoría de números. Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. Tienen dos grandes usos. Se utilizan para especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué posición ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada. Históricamente se han realizado propuestas para axiomatizar la noción habitual de números naturales, de entre las que se destacan las de Peano y la construcción a partir de la teoría de conjuntos. No nos vamos a detener en esto. Los números enteros son los que más vamos a estudiar. Un número entero es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, sus opuestos, las versiones negativas de los naturales y el cero. Estos son los naturales o enteros positivos, 1, 2, 3, 25 y los que conocen desde la escuela primaria, el 0, que no es ni positivo ni negativo, y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. El conjunto de los enteros se designa por la Z mayúscula. El orden de los números enteros se define de la siguiente forma. Dados dos enteros de signos distintos, a y menos b, el negativo es menor que el positivo. En este caso estamos considerando menos b negativo, entonces menos b es menor que a. Dados dos enteros con el mismo signo, el menor de los dos números es el de menor valor absoluto si el signo es positivo, el de mayor valor absoluto si el signo es negativo, y el 0 es menor que todos los positivos y mayor que todos los negativos. Vamos ahora a ver las operaciones entre números enteros. Los números enteros pueden sumarse, restarse y multiplicarse, también dividirse, siguiendo el modelo de los números naturales, pero añadiendo unas normas para el uso del signo. Todo esto ustedes ya lo saben de la escuela. La suma de dos números enteros cumple las siguientes propiedades. La propiedad conmutativa, que dados dos números enteros es lo mismo sumar a más b que b más a, y se puede extender a más cantidad de elementos. La propiedad asociativa, que dados tres números a, b y c, la suma de los dos primeros más el tercero es igual a sumar segundo y tercero y luego sumar el primero. O sea, a más b más c es lo mismo que a más b más c. Y también algo importante que es la existencia de un elemento neutro, un elemento que al sumarlo con cualquier otro entero no lo altera. Esto es, para todo a entero, a más 0 es igual a a. La resta de dos enteros se realiza sumando el minuendo más el sustraendo con el signo cambiado. La multiplicación de números enteros cumple las siguientes propiedades. La propiedad asociativa, que dados tres enteros, a, b y c, es lo mismo hacer a por b y luego por c que hacer b por c y de luego por a. La propiedad conmutativa, que dice que es lo mismo hacer a por b que b por a, el famoso el orden de los factores no altera el producto, y también la existencia de un elemento neutro, que en este caso va a ser ese entero especial llamado 1, tal que todos los enteros multiplicados por él no cambien. Esto es, para todo a por 1 es lo mismo que 1 por a y es lo mismo que a. Hay una propiedad que liga las dos operaciones anteriores, que es la propiedad distributiva. Dados tres números, a, b y c, el producto de a por la suma de b más c es lo mismo que la suma de a por b más a por c. Divisibilidad en z. Vamos a definirla. Recordemos lo que era la división entera que estuvieron en la escuela primaria. Dados dos números enteros a y b, con b no nulo, distinto de 0, se dice que b divide a y se escribe b rayita a de esta forma si existe un entero c tal que a es igual a b por c. En este caso se dice que b es divisor de a, que a es divisible por b o que a es múltiplo de b. O sea, todos sinónimos de decir que b divide a. Tenemos un montón de propiedades básicas que la mayoría están demostradas en
el apunte teórico o en los ejercicios extras que subimos, pero igual algunas vamos a demostrar ahora. Estas propiedades que dicen: dados A, B y C enteros, vale que A divide A para todo entero, o sea, todo entero se divide por sí mismo. El 1 divide a todos los enteros. Cualquier entero divide al 0. Recordemos que el 0 no divide a nadie. También tenemos que si A divide a B, entonces A dividirá a menos B. Menos A dividirá a B. Y menos A dividirá a menos B. Otra propiedad dice que si A divide a B, entonces A va a dividir a B por C. También tenemos que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Esta es la propiedad transitiva. Y por último tenemos que si A divide a B y A divide a C, entonces A dividirá a la suma de B más C. Probemos algunas de estas propiedades para ver cómo se hace y recuerden que el resto están demostradas en el apunte teórico. Comencemos recordando la definición de división, en división entera. Decimos que un entero B divide un entero A si existe otro entero C tal que A es igual a B por C. Y ahora la que vamos a probar es que el entero 1, que era el neutro para el producto, divide a A para todo A entero. Esto es lo que queremos probar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que se cumple esto, que existe un C tal que A es igual a 1 por ese C. ¿Sí? Pero como el 1 es el neutro para el producto, nosotros vamos a decir que existe A en Z tal que A es igual a 1 por A. Y entonces, por definición, lo que tenemos es que el 1 divide al A. Ahora vamos a probar otra propiedad. Vamos a probar la que dice que si A divide a un entero B, entonces ese mismo A va a dividir a menos B, o sea, el apuesto de B, que menos A va a dividir al B, y también se va a cumplir que menos A divide a menos B. Nosotros sabemos que si A divide a B, entonces existe un C entero, un C en Z, tal que B es igual a A por C. O sea, que A divide a B es lo mismo que B sea un múltiplo de A, que A es divisor de B, recordemos esa definición. Si queremos probar, por ejemplo, esta primera, lo que nos estamos preguntando es si existe algún entero, podemos llamarlo D, tal que B, menos B, perdón, sea igual a A por ese D. Eso es lo que nos estamos preguntando. Nos preocupa la existencia de este D. Y así va a ser en la mayoría de los ejercicios de divisibilidad. Quizás encontrar, la clave quizás sea encontrar ese entero que tiene que existir para que se cumpla la definición de división. Entonces, mirando nuestra hipótesis, lo que nosotros sabemos es que B es igual a A por C. Entonces, de ahí, lo que podemos ver es que si multiplicamos ambos lados por menos 1, obtenemos esto, menos A por C. Y recordando que el producto es asociativo y conmutativo, esto nosotros lo podemos escribir como menos B igual a A por menos C. Y como el opuesto de un entero es un entero, este sería el D que estamos buscando. Entonces vamos a decir, existe D que pertenece a Z, D es igual a menos C, tal que menos B es igual a A por D. Entonces, A
divide A menos B. De forma similar vamos a probar el resto de las propiedades. Vamos a hacer uno más si quieren. Para que quede más claro, vamos a probar esta. Entonces, nosotros, recordemos, teníamos como hipótesis general que A divide a B, entonces existía C en Z, tal que B es igual a A por C, y ahora nos preguntamos si menos A divide A menos B. ¿Esto qué es? Nos estamos preguntando si existe, vamos a cambiarle la letra, un K, no es necesario, era solamente para probarlo, existe K en Z, tal que menos B sea igual a menos A por K. Eso nos estamos preguntando. Pero otra vez, haciendo lo mismo, partiendo de la hipótesis general, nosotros tenemos que B es igual a A por C. Entonces, menos B será igual a menos A por C, y en este caso vamos a asociar un poco distinto que el anterior. Vamos a asociar como que tenemos menos A por C, y entonces el mismo C que teníamos antes va a ser nuestro K. Vamos a decir que existe K que pertenece a Z, K en este caso es igual a C, tal que menos B es igual a menos A por K, y entonces menos A divide A menos B. Cuando hablamos de división entera, surgen unos números especiales que son muy útiles en el resto de la materia y en el resto de la aritmética. Son los números primos. Ustedes los recordarán quizás del colegio, y son los números que tienen solamente 4 divisores, los que son los divisores triviales. Vamos a definirlo formalmente. Un número entero p distinto de 1 y menos 1 se dice primo si sus únicos divisores son los triviales. Esto es, el número, su opuesto, el 1 y el menos 1. Caso contrario, se dice que el número es compuesto. Los ejemplos típicos son el 2, 3, 5, 7, 11, son todos números primos, y por ejemplo el 4, 6, 8, 9, 15, 22 son números compuestos. ¿Por qué? Porque los puedo dividir por más números que los triviales. Algunas propiedades importantes relativas a los números primos que vamos a recordar pero no vamos a demostrar son, por ejemplo, que hay infinitos números primos. Se puede demostrar que existen infinitos números primos. Otra propiedad muy importante es que si m es un número entero compuesto, o sea que es divisible por más números que los triviales, entonces existe un primo p tal que p divide a m. O sea, si el número es divisible, algún primo lo va a dividir. De esta propiedad deriva, aunque tampoco lo vamos a demostrar, el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número entero distinto de 0, 1 y menos 1 es producto finito de números primos, y esa factorización es única salvo el orden. Esta propiedad, este teorema, lo vamos a usar un montón dentro de los enteros y cuando veamos también racionales. O sea, esta es fundamental, bueno, es el teorema fundamental de la aritmética, y les tiene que quedar bien claro que no lo vamos a demostrar porque es que escapa a los intereses de matemática 4, pero es fundamental que lo recuerden. Todo número entero distinto de 0, 1 y menos 1 es producto finito de primos. Siguiendo con la divisibilidad en Z, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de la división entera, pero sabemos que no siempre se puede dividir de forma exacta. Recordemos que estamos en enteros, todavía no llegamos a los racionales, las fracciones y eso. ¿Qué pasaba cuando no teníamos una división exacta? Bueno, vamos a verlo. Dados A y B
enteros con b distinto de 0, se trata de realizar la división entera o inexacta entre a y b. Es decir, que se trata de aproximar de la mejor manera posible a por un múltiplo de b. La diferencia entre a y dicho número es lo que llamamos resto de la división, y que será nulo en el caso de que a sea múltiplo de b. Miremos, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos la división exacta, o sea, que a es múltiplo de b, lo que tenemos es que a, por ejemplo, es b por algún c, lo definimos anteriormente. Eso significaba que b dividía a o que a es múltiplo de b. Pero ¿qué pasaba si no es eso? ¿Qué nos está diciendo la definición esta? Estamos diciendo que queremos aproximar de la mejor manera posible a por un múltiplo de b, o sea que vamos a tener que a es algún múltiplo de b más algo, porque no es exactamente un múltiplo. Queremos que sea lo más parecido a un múltiplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 2 divide al 6. ¿Por qué? Porque el 6 es exactamente 3 por 2 o 2 por 3. Ahora nosotros sabemos que el 2 no divide al 7. Pero lo que sí sabemos es que 7 es igual a 3 por 2 más 1. Entonces lo que tenemos es que el 7, perdón, es un múltiplo de 2 más algo. No es exactamente un múltiplo, es un múltiplo más algo. Ese algo es lo más chico que podamos encontrar. Y eso es lo que se llama resto. Esto es lo que dice el teorema del algoritmo de la división, que tampoco vamos a demostrar en nuestra materia, pero vamos a usar mucho. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, esto mismo. Dice que dados dos enteros AB con B no nulo, van a existir dos enteros que van además a ser únicos, llamados cociente y resto, tales que A va a ser B por C más R. Ese R puede ser 0, o sea, el R está entre 0 y el módulo de B, porque B puede ser obviamente negativo, pero vamos a tomarlo siempre en módulo para calcular el resto. Entonces, el resto puede ser 0 cuando la división es exacta, o si no, el resto va a ser menor que el módulo de b. Veamos un ejemplo donde se usa el algoritmo de la división, aunque lo van a usar en un montón de ejercicios. Vamos a charlar un poco sobre este ejemplo que está en el apunte teórico, donde se usa bastante el algoritmo de la división. ¿Qué dice el ejemplo? Dice que nosotros tenemos dos números enteros que tienen restos 4 y 7 en la división por 11 y nos piden si se puede hallar el resto en la división también por 11 de este nuevo entero que es 2 veces A más B. Entonces, vamos a ver qué es lo que teníamos. Nosotros teníamos como datos que el resto en la división de A por 11 era 4. Entonces, ¿qué significa? Que por el algoritmo de la división existe algún cociente, un entero A, tal que A por 11, A mayúscula por 11, más 4 es igual a A. Este es nuestro resto. Después teníamos que B iba a ser igual a 11 por algún entero, que vamos a llamar B mayúscula, más un resto R. Entonces tenemos nuestro cociente y nuestro resto para A y B. Y ahora la pregunta es, el resto en la división de 11 y este nuevo entero que se llama 2A más B. Por las propiedades del producto y la suma de enteros, 2 veces A más B es un número entero. Entonces vamos a ver cómo hacemos para calcular este resto, ¿sí? Bueno, vamos a tener que usar lo que sabemos. Lo que sabemos de A, que no sabemos exactamente quién es, pero sabemos que en la división por 11 tiene el resto 4. Lo mismo pasa con B y vamos a formar nuestro número 2A más B. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos 2A más B va a ser 2 por
y escribimos por el algoritmo de adición la descomposición de A. 11 por A mayúscula más 4. Y en el lugar de B vamos a escribir 11 por B mayúscula más 7. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué pinta tiene eso. Recuerden que siempre vamos a querer llegar a que exista algún C y un R, que es el que estamos buscando, tal que 2A más B sea 11 por ese C más el R, que es el que nosotros buscamos. El C no nos va a interesar en este ejercicio. Bueno, vamos a hacer distributivas y todo lo que ya sabemos para ver qué pinta tiene esto y para hacer aparecer nuestra C y nuestra R. Entonces, acá que tenemos 2 por 11 por A más 2 por 4 más 11 por B más 7. Esto es lo mismo que decir 2 por 11 por A, podría haber puesto 22, pero no quise hacer la cuenta, más 8 más 11 por B más 7. Conmutando y asociando, esto me queda 2, 11 por A más 11 por B más 15. Como yo quiero llegar a que esto sea 11 por C por algo, lo que voy a hacer es sacar factor común el 11. Entonces me queda 11, 2 por A más B, más 15. Ahí yo ya puedo decir que tengo 11 por algo más otra cosa. Entonces podría decir, ese 15 es mi resto, listo. 2A más B, 2A mayúscula más B mayúscula es mi cociente y el 15 es el resto. Pero si uno recuerda el teorema del algoritmo de la división, el resto tenía que ir entre 0 y el módulo de el que está dividiendo, el divisor. Entonces, nuestro divisor acá es 11 y nosotros tenemos que el 15 es más grande que el 11, entonces no puede ser nuestro resto. Pero ahí miramos y decimos, en 15 hay 11, o sea, 15 es 11 más 4, entonces lo vamos a escribir así. Escribimos 11 por 2A más B más 11 más 4. Entonces, ahora este 11 lo puedo poner también como factor común y esto me queda 2A más B más 1 de ese 11 que quedó suelto más 4. Y ahora sí tenemos nuestro resto, porque el 4 cumple con ser más chiquito que el 11. Entonces, este resto buscado es el número 4. Siempre usando el teorema del algoritmo de la división. Otro teorema importante de la divisibilidad en Z es la existencia de un número llamado máximo común divisor. ¿Qué es este teorema? Dice que dados dos enteros A y B, no simultáneamente nulos, o sea, alguno de los dos puede ser 0, pero no los dos al mismo tiempo, existe un único entero D que satisface que ese entero D divide a A, el entero divide a B, y si existe otro entero tal que divide a A y a B, entonces ese entero tiene que dividir a nuestro entero D minúscula. Este entero D se denomina máximo común divisor entre A y B y se lo denota con A y B entre paréntesis o con la sigla MCD y A y B entre paréntesis. Vamos a ver cómo se calcula el máximo común divisor, que quizás alguno lo recuerde del colegio, pero vamos a recordarlo nuevamente. Bueno, el máximo común divisor se puede calcular manualmente, haciendo las pruebas, haciendo una lista de los divisores de cada número y viendo cuál tienen en común y cuál es el más grande de esos divisores, o si no podemos trabajar con algunos trucos, entre comillas trucos, son algoritmos y demás. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso, de que estamos buscando un divisor en común entre los dos números que nos den y cuál es el más grande. Vamos con ejemplos puntuales. Vamos a buscar el máximo común divisor entre 8 y 64 y luego entre 45 y 60. Primero con el de 8 y 64.
como tenemos que el 8 divide al 64, 8 es divisor de 64, y tenemos también que el 8 se divide a sí mismo, entonces es fácil. ¿Por qué? Porque el 8 va a ser el más grande de todos los divisores que tenga 8, y como además también divide a 64, ya está, es ese mismo. Entonces, cuando alguno de los dos números A y B divide al otro, es el candidato a ser el máximo común divisor. ¿Qué pasa con el 45 y el 60? No se dividen mutuamente, entonces lo que vamos a hacer es buscar divisores en común. Entonces, una forma fácil que quizás alguno lo recuerde del colegio era descomponer en factores primos cada uno de nuestros números. ¿Se acuerdan que dijimos antes que todo número entero que no sea primo es producto de primos? Entonces vamos a hacer eso. Quizás algunos recuerden en el colegio cómo se hacía, otros no. Lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer, es hacer unas especies de tablitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 45, lo que hacíamos era descomponerlo de la siguiente forma. Íbamos tratando de dividir por primos, empezando por los primos más chicos. 45 se puede dividir por 2, no se puede dividir por 2, el siguiente es 3. Entonces digo, pongo acá el 3 y digo 45 dividido 3 me da 15. ¿El 15 se puede dividir por 2? Sí, perdón, no, por 3. Entonces vuelvo a dividir por 3 y me queda acá un 5. El 5 ya no se puede dividir por 3, pero se puede ir por el mismo que es el 5. Y entonces ahora acá me queda 1 y listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que nuestro 45 es lo mismo que decir 3 por 3 por 5. Igual esto lo podríamos haber hecho mentalmente, pero es para practicar, para recordar cómo se hacía. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo escribimos de otra forma. Hacemos lo mismo con el 60. Vamos a hacer acá de este otro lado. Y entonces el 60 lo tenemos acá y decimos, este sí, empezamos por 2. ¿Se puede ir por 2? Sí. ¿Qué me da? Me da 30. ¿El 30 se puede ir por 2? Sí. ¿Qué me da? Me da 15. Ahora, ¿el 15 se puede ir por 2? No. ¿Se puede ir por 3? Sí. Me queda 5. Después este se puede ir por 5 y llego acá. Y es lo que tengo, que el 60 es 2 por 2 por 5 por 3, o por 3 por 5, es lo mismo. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué miramos? Queremos un número que los divida a los dos. Obviamente el 2 o el 2 por 2 no es un divisor en común que tienen. Los que son divisores en común son el 5 y el 3. Acá el 3 lo tenemos al cuadrado, pero acá no. Entonces el factor 5 por 3 es el que está en los dos números, y entonces ese es el mayor factor que tienen en común. Y ese será el máximo común divisor. Si uno no quiere hacer esto de buscar los factores primos, hay un algoritmo famoso, que es el algoritmo de Euclides, que también nos ayuda a buscar el máximo común divisor. ¿Qué dice el algoritmo de Euclides? El algoritmo de Euclides lo que dice es que vamos a ir como calculando, usando el algoritmo de la división, calculando los restos y viendo, porque recordemos de acá que si la división era exacta, el divisor era el máximo común divisor. Pero si no pasa, como en el caso del 45 y el 60, que no se dividen mutuamente, entonces en esa división tendremos un resto. Y ahí es que a través de los restos vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo de Euclides? Lo que dice es que tenemos que mirar cuál de los dos enteros es mayor, siempre con que no sea 0. Y entonces empezamos a hacer eso. Por el algoritmo de la división, sabemos que siempre va a existir un cociente y un resto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, que A va a ser algún C1 entero por B más un R1. Eso siempre pasa por el teorema del algoritmo de la división. Entonces, si R1 es 0, ¿qué significa? Significa que B divide A.
Si B divide A, entonces el máximo común divisor es B, como pasaba con el 8 y el 64. ¿Cómo lo escribimos? Lo escribimos así. Decimos que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que entre B y el resto de la división de A con B, pero como el resto es 0 y el máximo común divisor entre cualquier número y 0 es B, es ese número, entonces nos queda así. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? R puede no ser 0. El resto, R1 en este caso, puede no ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Si no es 0, lo que vamos a hacer es ahora dividir B, el que antes era el divisor, por el resto. Entonces, por el teorema del algoritmo de la división, ¿qué va a pasar? Van a existir cociente y resto, tal que B es igual al C2 cociente por R1 más algún resto 2. Y el resto 2 va a cumplir lo mismo de siempre, que va a estar entre 0 y el divisor, ¿sí? O el módulo del divisor, que en este caso es R1. Si R2 es 0, ya está. Va a ser que el máximo común divisor sea este que está dividiendo, que es R1. Si R2 no es 0, repetimos el proceso. Ese es un proceso recursivo. Entonces, lo que va a quedar es que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre B y el primer resto, que es lo mismo que entre el primer resto y el segundo, y así hasta llegar que uno de los restos es 0. Cuando llegamos a que el resto es 0, el resto anterior, o sea, el último divisor, va a ser el máximo común divisor, o sea, el último resto no nulo. Probemos con este que ya sabíamos que era 15 porque lo hicimos por otro método. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer 60 dividido 45, y esto que nos queda que el resto es 15, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el máximo común divisor entre 45 y 15. Entonces, ¿qué nos queda? 45 dividido 15, acá ¿qué nos queda? Nos queda que esto es 3 y que tiene el resto 0. Entonces ponemos 15 con 0 y nos queda que el máximo común divisor era 15 como ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Tenemos el 86 con el 22. Hacemos 86, que va a ser igual a ¿qué cosa? 86 va a ser igual a 22 por 3 más 20. Resto 20. Entonces, ¿qué ponemos? Ahora hacemos el máximo común divisor entre 22 y 20. 22 va a ser igual a 20 por 1 más 2. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos queda el máximo común divisor entre 20, que antes era el resto, y 2, que es el nuevo resto. Como 20 es 2 por 10, entonces tenemos un resto 0. Escribimos 2 con 0 y el máximo común divisor entre 86 y 22 es 2. Uno puede elegir, depende de los números o lo que sea, el gusto personal, si lo va a hacer por descomposición en primos o por el algoritmo de Euclides. Hay una observación importante que dice que dados dos números enteros y su máximo común divisor, van a existir otros dos enteros, m y n, tales que el máximo común divisor, en este caso d, va a ser igual a la combinación lineal de los números del cual es máximo común divisor. Entonces, esto dice a y b enteros y d su máximo común divisor, existen enteros m y n, tales que d es igual a m por a más n por b. Esta observación, que no vamos a demostrar, sale directamente de la definición de máximo común divisor, pero hay que hacer unos cálculos extras. Sirve un montón para un montón de ejercicios, ¿sí? Así que esas las tenemos que tener bien presente. En el apunte teórico hay un ejemplo que ahora vamos a ver un poco, y en los ejercicios resueltos también.
Y hay un montón de ejercicios que salen recordando, o salen más rápido recordando esta observación. Hay algo que también es importante, que es que una definición, que vamos a decir que si dos números no tienen ningún primo en común, entonces no van a tener ningún, su máximo común divisor va a ser 1, porque no tienen ningún primo en común, entonces no vamos a tener divisores comunes. Entonces, cuando el máximo común divisor entre dos números es 1, se llaman coprimos. Y eso, cuando los números son coprimos, hay un montón de otras propiedades que vamos a ver, quizás algunas excedan a esta materia, otras vamos a verlas en el capítulo siguiente, que tampoco es, cuando ya no veamos números, pero veamos congruencias. Entonces, es importante recordar esto. Entre esta observación y la definición de coprimos hay un montón de ejercicios que nos van a salir. Vamos con un ejemplo. La observación de la que hablábamos es una propiedad y se llama identidad de Bezout, ¿sí? No la vamos a demostrar, pero vamos a usarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde la podemos usar? En este tipo de ejercicios que son parecidos a los que están en la práctica. Y dice, por ejemplo, que nosotros tenemos el máximo común divisor entre dos números. Y entonces, sabiendo eso, queremos probar que si A divide a C y B divide a C, A por B tenemos dos números que dividen a un tercero. Esos dos números tienen un máximo común divisor. Lo que va a pasar es que A por B, el producto de esos dos números, divide al tercero por el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Acá se va a usar un montón de todo lo que ya venimos viendo. Vamos a usar la definición de división, vamos a usar algoritmo de la división, vamos a usar todo, ¿sí? En todos los ejercicios uno va usando todo, ¿sí? Entonces tenemos que, sabemos que A divide a C por hipótesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que por definición de división va a existir un entero A, tal que A mayúscula, tal que tal que C es igual a A por A, ¿sí? Con este entero. ¿Esto de dónde? De que A divide a C, ¿sí? De la misma forma, como B divide a C, va a existir un entero, que lo vamos a llamar B mayúscula, tal que C es igual a B por B. Entonces tenemos que C es igual a A por A y C es igual a B por B mayúscula, ¿sí? Por otro lado, teníamos por hipótesis también que D es el máximo común divisor entre A y B. Entonces, usando la identidad, sabemos que existen enteros M y N, tales que D es igual a M por A más N por B. ¿Por qué uso esto? Porque yo quiero hacer aparecer D. ¿Para qué? Para multiplicarlo por el C. Yo necesito que aparezca C por D para después decir que A por B divide a C por D. Entonces, sí podría agarrar y multiplicar directamente C por D, pero eso no me cambia mucho. Entonces, ¿qué hago? Aparece mi D así, que se puede por la identidad de Bezout, y nos queda que C es igual, C por D es igual a C por todo esto. Luego distribuyo y me queda que C es igual, que C por D es igual a C por MA más C por NB. Recordando que el producto de enteros es conmutativo, asociativo y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escribir de cierta forma para que aparezcan los que también tengo como dato. Yo tengo como dato A, tengo como dato B, tengo como dato C. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo de esta forma, que me aparezca el A por el C y el B por el C. Y ahora recuerdo qué era lo que tenía de C de las otras hipótesis, de que A divide a C y que B divide a C. Entonces, ¿qué escribo? En el lugar de este C que está multiplicando por el A, en este lugar, lo que voy a hacer es hacer aparecer el B. ¿Cómo? Con esto. Con que C es igual a B por B mayúscula. Y en el otro, lo que voy a hacer es voy a usar la otra
hipótesis, la de que A divide a C. Entonces C es igual a A por A mayúscula. De esta forma, si miramos bien, en ambos factores que están sumando van a aparecer A por B y B por A. Recordando que A por B y B por A son lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, los escribimos como queremos, A por B o B por A, como nos guste, y sacamos factor común. Entonces nos queda que A por B es factor común y está multiplicado por M, B mayúscula, más N por A mayúscula. Como esto es un número entero, porque el producto y la suma es cerrada, asociativa y conmutativa en los enteros, entonces lo que encontramos es que existe algún entero K, que va a ser todo esto, va a ser M, B mayúscula, más N por A mayúscula, tal que C por D es igual a A por B por K. ¿Qué significa esto? Que A por B divide a C por A. Parece largo, quizás a alguno le parezca raro la primera vez que lo ve, pero si mira bien, solamente usamos definición de máximo común divisor, definición de división entera y esta propiedad que acabamos de ver. Por último, y como en forma dual de lo que es el máximo común divisor, lo que tenemos es el teorema del mínimo común múltiplo. ¿Qué nos dice el mínimo común múltiplo? Nos dice que, dados dos enteros A y B, va a existir un único entero M que satisface, en este caso, que A divide a M, que B también divide a M, y que si existe algún otro M mayúscula tal que A y B lo dividen, entonces M minúscula va a dividir a M mayúscula. Entonces, ¿qué significa? Que es el más chico de todos los enteros que son divididos por A y B. Este número se denomina mínimo común múltiplo entre A y B y la notación es A y B entre corchetes o la sigla MCM de mínimo común múltiplo y A con B en corchetes. ¿Cómo se puede calcular el mínimo común múltiplo? Bueno, como a mano, buscando todos los múltiplos que tienen en común y quedándome con el más chico, o se puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí vamos a usar, que el mínimo común múltiplo cumple que el producto de los dos números involucrados va a ser igual al máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Entonces, esto lo podemos hacer así. Podemos decir entonces que el mínimo común múltiplo será igual a ¿qué? A el producto en valor absoluto de los dos números dividido el máximo común divisor. Si nosotros recordamos que el máximo común divisor entre dos números es el factor más grande que tienen en común, si hacemos, por ejemplo, descomposición en primos, lo que nos quedaría es que uno multiplica los dos números que tiene y después le saca, entre comillas, esos factores que tienen en común repetidos. Vamos a terminar entonces este video con un ejemplo de cómo calcular el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a usar unos números que ya tenemos conocidos. Vamos a usar como A igual al 45, como B al 60 y vamos a calcular entonces el mínimo común múltiplo entre A y B. Y vamos a usar esa observación que vimos antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestro mínimo común múltiplo será el producto entre los dos números dividido el máximo común divisor. Nosotros ya teníamos de antes que el máximo común divisor entre estos dos números, entre A y B, entre 45 y 60, era el 15. Lo habíamos calculado de dos formas diferentes. Entonces, ¿qué nos queda como el mínimo común múltiplo entre 45 y 60? Que si quieren lo escribimos más lindo, como 60 y 45, va a ser igual a ¿qué? A 60
por 45 dividido el mínimo común múltiplo entre 60 y 45, perdón, el máximo común divisor, que ya sabemos que es este que tenemos acá, que es 15. Entonces, ¿esto es igual a qué? Vamos a hacer las cuentas. Esto nos queda 60 por 45 dividido el 15 que ya teníamos, y esto nos va a quedar 180. Perdón. Y ahí obtuvimos nuestro mínimo común múltiplo. Con esto terminamos la parte de números enteros, y en el próximo video vamos a hablar un poco de racionales y reales.